Bueno, aprovechando la gentileza de los colegas, estamos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, para apuntar a lo que usted anunció, por ejemplo, habló de unificar Caminera con Guardia Republicana. ¿Qué medida es esta? ¿Qué se puede explicar? Tienen una estructura importante, sobre todo Caminera, y se puede extender por todo el país el cuerpo unificado, y eso apunta también a que la Caminera en las rutas tiene sí la tarea del control del tránsito de los vehículos, pero también tiene la tarea, porque son policías, de controlar todo tipo de delitos que se esté cometiendo en la ruta, y en el trabajo conjunto evidentemente eso se va a hacer mejor, y ya insisto, utilizando una estructura extendida por todo el país que tiene la Policía Caminera. ¿Pero se van a unificar las unidades más adelante? Esto apunta a la unificación sin perder lo preciso del servicio de cada uno, sino que enriquece una con la estructura y las funciones de la otra. Ministro, estamos en vivo para Telenoche. En su discurso, incluso el propio Vázquez, en sus anuncios, habló de reducir las rapiñas. Usted hablaba de reducir las rapiñas haciendo una fuerte lucha contra el microtráfico. ¿Cómo es eso? Bien. Primero, aclarar el sentido de los compromisos. Nosotros en el periodo pasado hicimos un compromiso fundamentalmente de cambiar el instrumento que teníamos, por entender que tenía que capacitarse mucho más para enfrentar los delitos que se estaban cometiendo en el país. Eso es lo que hemos hecho. Ahora yo anunciaba que lo que vamos a pedir son más resultados, porque existe una preparación diferente. Lo que usted me pregunta tiene que ver con que muchos de los delitos que preocupan a la gente tienen que ver con el consumo fundamentalmente de pasta base. Ahí donde aparece una boca de venta de pasta base, inmediatamente o poco tiempo después aparecen rapiñas, cambios en la conducta respecto a la convivencia, aumento de la violencia, y se produce una escalada que hay que cortarla por ahí. Es difícil porque en ese combate no alcanza solo la acción de la policía. Se necesita tener algún tipo de coordinación mucho más efectiva con la justicia. Por eso, aunque hoy yo no lo mencioné, el Día de la Policía sí lo mencioné, vamos a pedir que hubiera por lo menos 2 juzgados más, 2 jueces más de crimen organizado dedicados al narcomenudeo o al microtráfico, que es lo que está atrás de los problemas que preocupan más a la gente. Usted habló también de asuntos internos, profesionalización de la policía, dijo que estaba conforme con el trabajo de casi todos los policías. ¿Con qué no está conforme? Ahí fue una afirmación no referido a las unidades, sino referido a los policías individualmente. Y en ese sentido yo no estoy conforme con policías que han caído en actos de corrupción, incluso en delitos por los que han sido procesados, y que si bien hubo un combate muy fuerte, y yo creo que se redujo muchísimo, yo lo que destaco son los que no han caído en eso y han trabajado con todas sus fuerzas, aún a riesgo de su vida, y quise destacar eso. No quise destacar a los que se alejaron de su cometido, que incluso han sido separados de la policía. Ministro, ¿en qué se va a modificar el patrullaje? Bueno, probablemente esta semana mismo empiece un cambio. Está dentro de los compromisos de gestión que vamos a plantear. El patrullaje alrededor de los puntos calientes y de un instrumento que empezamos a afinar el año pasado, que se ha traído desde los Estados Unidos, que es el PredPol. Es la predicción de acuerdo a conductas de por dónde pueden venir los cambios entre los delincuentes, en qué lugares
pueden entrar a cometer delitos. Eso no es consultando a alguien que adivina, sino estudiando el comportamiento anterior. Existe una forma científica de hacerlo y vamos a comenzar a hacerlo esta misma semana. ¿Ya se sabe cuáles son las zonas más vulnerables? Yo creo que se sabe, pero no parece, no parece para nada conveniente decirlo, sino que se va a actuar y bueno, cuando se actúe se verá. Y hay algunas que son obvias, pero obvias donde están radicados. Esto no apunta a donde están radicados, apunta a donde supuestamente pueden estar delinquiendo o van a delinquir. Habló de los ajustes de cuentas también, ministro. Un flagelo importante, el aumento de homicidios. A propósito de esto, lo que usted decía en su anterior mandato. Bueno, ¿cómo se piensa frenar esta ola? Bueno, nosotros anunciamos con controles callejeros que tratan de recuperar los instrumentos que se utilizan, las motos, las armas. Pero vuelvo a aclarar, ha habido un aumento de los homicidios. Ese aumento de los homicidios no ha significado un aumento de los homicidios para robar, sino que se explican fundamentalmente por los ajustes de cuentas y violencia interpersonal, intrafamiliar, con aumento también que el año pasado había disminuido. Van 2 meses no hacen tendencia todavía, pero aumento de los homicidios por violencia doméstica. Ministro, ¿en qué va a consistir el proyecto de violencia en el deporte? Eso creo que el anuncio del presidente ha sido muy claro, que se va a encargar desde presidencia, entonces no soy yo el que tiene que hacer el anuncio, sino quien esté trabajando en el tema con la responsabilidad del tema. Ministro, usted habla también de la aplicación de inteligencia sumada a la investigación de las rapiñas. ¿Por qué es necesario profesionalizar más o profundizar más en esa investigación? Porque en general inteligencia estaba dedicada a otro tipo de tareas, y yo creo que si uno pone en línea todos los instrumentos del Ministerio y de la Policía para combatir lo que más preocupa a la población, y bueno, inteligencia es un instrumento poderoso y que tiene que estar funcionando hacia ese objetivo. Y ya hace un tiempito que está trabajando en eso, yo creo que todavía tiene que incrementar más esa tarea. Pero cambió, la rapiña como fenómeno en sí ya no es tan azarosa, ya es, digamos, un crimen más complejo. Hay 2 cosas. Una es investigar no solo lo que sucedió y lo que va a suceder, sino quiénes están actuando para poder actuar sobre ellos. Eso es posible también enterarse de lo que puede pasar y hay que intentarlo. Pero hay que planteárselo como objetivo. Si uno no se lo plantea como objetivo, no lo va a hacer. Entonces es lo que planteamos hoy. Ministro, respecto a los homicidios, ese tema, ¿cómo se va a trabajar para abatir el porcentaje que es alto de aquellos que no son esclarecidos? No, la verdad que esa afirmación no es correcta. Uruguay es uno de los países que tiene mayor esclarecimiento de homicidios. Cuando nosotros decimos que bajamos el nivel de esclarecimiento, aún así estamos por arriba del promedio mundial, muy por arriba. Hay países que no tienen ni un 30% de esclarecimiento de los homicidios. Nosotros andamos arriba del 60%. Lo que pasa que comparado con el 80-85% que había antes, bajó. Pero no bajó a un nivel que se pueda decir, la policía uruguaya aclara poco los homicidios. No, los aclara mucho. Y bajó justamente por el peso de los ajustes de cuentas en donde nadie colabora para que se aparezca quien lo realizó. Por el contrario, si un grupo tuvo un muerto entre sus filas, oculta quién fue a la policía, pero si lo sabe,
luego trata de tomar venganza. Ministro, el cambio de fiscalía, si bien no es un tema policial, ¿cómo cree que en el esclarecimiento, en la investigación, podrá significar? Yo creo que es un hecho importante la aprobación del Código del Proceso, que si bien se va a empezar a aplicar más adelante, todavía no. Yo creo que deberíamos empezar a coordinar más los esfuerzos e incluso sería bueno que la política contra la delincuencia se coordine mucho más que lo que sucede ahora y veremos qué se puede hacer. Ministro, hace unos días tuvo que ir al Parlamento a informar sobre el caso del robo a la casa del jefe de policía. ¿Se avanzó algo más? ¿Se puede decir algo más de esa investigación? Se puede decir que fue procesado quien realizó el robo, pero que todavía está el resto de la investigación, sigue en curso y por lo tanto yo no voy a decir más de lo que estoy diciendo. ¿Hay más personas que están involucradas? Sí, hay bastante más. Ministro, y en el hecho de procesar, ¿se pudo ya reafirmar lo que usted manejaba, que se trataba de un móvil que no era eminentemente el delictivo, sino que había algo más? Yo creo que eso está reafirmado por la propia investigación, pero no voy a decir más. La investigación de los Barras Bravas trascendió que estaba bastante avanzado. ¿En qué está eso? Mire, ese es un tema que es difícil manejarlo, porque hay mucha opinión de lo que se debería hacer de gente que no tiene ni idea de lo que se debe hacer. Entonces, generalmente manejan que la policía debe intervenir dando palo o reprimiendo fuertemente a los que están cometiendo desmanes. Y la policía, y yo comparto, tiene otro criterio. Cree que cuanto menos palos dé mejor, pero cuanto más detenido pueda poner ante un juez con pruebas que lleve a su procesamiento, es mejor. Y en estos últimos hechos eso se produjo. Hubo 6 procesados, 2 sin prisión, 4 con prisión y hay una cantidad más importante que hasta se han cambiado de domicilio y yo creo que en algún momento alguno tendrá que ponerse a reflexionar que perder la vida normal, perder la posibilidad de trabajar normalmente por problemas en un partido de fútbol no vale la pena. Y cuanto más se convenza de eso, más vamos a avanzar en la mejora del problema. Si la AUF no puede comprar las cámaras por el monto, ¿lo va a hacer el gobierno? No sé, eso se planteó que eso quede en un determinado organismo y habrá que conversarlo. Yo no puedo adelantar eso. Pero la AUF, yo creo personalmente que la AUF puede tener mecanismos para comprar. ¿A qué barrio se va a extender en el corto plazo la videovigilancia? No, todavía no puedo. Sí, tenemos 2 planteados, pero tenemos un problema de fibra óptica que Antel está tratando de resolverlo, que es la zona comercial del Cerro y la zona comercial de Beloni. Y más allá de ellos estamos conversando, todavía no, porque además yo creo que hay que hacerlo en combinación con otros actores y hay otros actores que pueden colaborar y pueden ayudar, entonces estamos en ese proceso. Se habló de eso en su momento, de pedirle también a los privados que van a verse beneficiados con la seguridad que también aporten. ¿Se avanzó? Sí, nosotros tenemos un proyecto que nos lo han planteado y nosotros lo compartimos, que es hacer un fideicomiso y financiarlo con el fideicomiso, pero estamos en el fin del gobierno que salió ayer y entrando en el que empezó ayer y por lo tanto queríamos hablar fundamentalmente con el equipo económico para plantear la idea. Ministro, para poder cumplir con lo que pidió el doctor Tabaré Vázquez, de que el primer año se noten los cambios, por lo menos avances en cuanto a seguridad. Usted también habló de unidades nuevas, de capacitación, eso tiene un costo. ¿Usted calcula que el presupuesto para el Ministerio del Interior en el quinquenio, que puede ser más que cuánto más del quinquenio anterior? ¿1,5 veces, 2 veces, cuánto más? Nosotros el presupuesto del quinquenio anterior era para emprender una cantidad de cambios muy importantes, incluso construcciones en cárceles que ya se han hecho. O sea, a nosotros nos queda
en cárceles nos queda muy poco por construir, más allá de lo que está en marcha por acuerdo público-privado, una cárcel para 1960 personas que estará funcionando el año que viene. Entonces ese gasto no está incluido. Ahora, hay cosas que sí creo que tienen que tenerse en cuenta, que hay en algunos departamentos que tiene que haber un incremento de la policía. El pasaje de las cárceles de la policía a una fuerza civil lleva al incremento de operadores penitenciarios civiles y bueno, tenemos que discutir, conversar, intercambiar y elaborar el presupuesto con economía. ¿Y el salario de la policía cuánto va a crecer en este quinquenio? Eso lo veremos, porque no es lo mismo arrancar con un salario de los policías, de los agentes de segunda, de 10.000 pesos, que arrancar con un salario de 28.000 pesos. Es diferente. Entonces, yo no sé cómo vamos a resolver el tema, insisto, conversando con economía.